sangre en la historia nuestra huella pujante y triunfal quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Pero nos abraza la nueva religión, la alianza popular conquistará la ansiada redención. Queridos compañeros, vamos a ver hoy día algo que a mí me llamó enormemente la atención, ¿no? Y quiero decirlo porque creo que es importante, ¿no? Vamos a ver por qué nosotros, los apristas, somos un partido de izquierda. ¿Por qué somos una organización, como muy bien lo expresó Aya de la Torre, que representa a las clases productoras, que representa a las clases más necesitadas, que representa al Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales? ¿Por qué somos ese partido de izquierda? ¿Somos un partido de centro? ¿Somos un partido de derecha? No, somos un partido, queridos compañeros, de izquierda, y así nacimos. Y así hemos vivido toda nuestra etapa en la historia. ¿Y por qué de izquierda? Aya de la Torre, ¿no es cierto?, lo resumió muy bien, y por eso quiero comenzar por ahí estas lecturas. Todavía en los años 72, no voy a ir todavía a los años 30, que vamos a hacerlo, pero en esos años en los cuales Víctor Raúl escribía desde esta misma biblioteca aquí en su casa, ¿no es cierto?, reflexionando sobre la existencia de los dos capitalismos, de los dos imperialismos, el capitalismo de Estado y el capitalismo privado, ¿no es cierto?,
la necesidad de la unión latinoamericana, la respuesta de los pueblos indoamericanos para hacer frente al imperialismo, ¿no es cierto? Y en la página 267, y permítanme, en el libro 130 artículos y una sola idea sobre el APRA, escrito en diciembre de 1972, además un libro que lo presentamos con el presidente Alan García en el año 1981, a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Pero ¿cómo fundamenta Haya de la Torre, ¿no es cierto?, el hecho de que el APRA sea un partido de izquierda? ¿Por qué lo llama partido de izquierda Haya de la Torre? Y quisiera que comencemos estableciendo el por qué el APRA es un partido de izquierda. No es que se le haya ocurrido pues a Haya de la Torre decir somos un partido de izquierda. Por algo somos un partido de izquierda. Por algo nacimos como partido de izquierda, ¿no es cierto? Y así nos hemos mantenido siempre. Haya de la Torre escribió en diciembre de 1972 un artículo cuyo título es Impacto doctrinario del APRA, Nueva Izquierda. Impacto doctrinario del APRA, Nueva Izquierda. ¿Y qué decía? No les voy a leer todo el artículo, sino algunas partes, ¿no? Resulta paradojal y curioso que ahora este último remoquete haya adquirido caracteres de gran seriedad y relevante exactitud al reexaminar la doctrina aprista a la luz de la nueva realidad planetaria, o sea, en el devenir de un mundo cambiante. El APRA aparece como la nueva izquierda del mundo subdesarrollado. El APRA aparece como la nueva izquierda del mundo subdesarrollado. ¿Por qué? Porque el concepto central que levantaba que en ese tiempo, ¿no es cierto?, 1972, donde el apego hacia la integración era de mucha importancia, Haya de la Torre establecía que el camino para liberar a nuestros pueblos era la integración política y económica de la América Latina. Y Haya de la Torre continuaba, si las condiciones económicas, y acá están los fundamentos, ¿no? Si las condiciones económicas determinan las realidades económico-sociales, ellas tienen que ser diferentes en los pueblos desarrollados y en los subdesarrollados. Estas diferencias corresponden a las realidades también diferentes de espacio y del tiempo en unos y otros. Consecuentemente, cada realidad económico-social tiene su propio intransferible espacio-tiempo histórico y corresponde generalmente a un pueblo continente. Aplicado este principio al mundo contemporáneo, la conclusión es lógica. Las realidades y problemas de los países desarrollados son diferentes de las que los países subdesarrollados. La solución serán también diferentes. Y continuaban, ¿no? No es posible, pues, aplicar una regla o cartabón universal a los fenómenos históricos, sociales, económicos y políticos contra el determinismo universalista y dogmático de la teoría marxista, aplicada a manera de una intangible norma y modelo que deben imponerse a todos los pueblos del mundo. El aprismo opone como negación dialéctica y científica la aplicación de la relatividad a la interpretación de la historia y el principio relativista de que cada espacio-tiempo histórico tiene su propia velocidad o ritmo o grado de evolución y su propio campo gravitacional de interacción social y política. Bien claro, ¿no? Bien claro las razones por las cuales Haya de la Torre establecía los fundamentos por los cuales el APRA era un movimiento, un partido que levantaba las banderas de la integración continental en nuestros pueblos, ¿no? Pero, ¿cuándo es que por primera vez, ya conformado el Partido Aprista Peruano, en septiembre de 1930, Haya de la Torre va a marcar esa línea central, ¿no es cierto?, de decir que el APRA es un movimiento de izquierda? Vamos a ir a las obras completas, al tomo quinto, y vamos a ir a la página 43, ¿no? En esta página 43, en el discurso ante el primer Congreso Nacional del Partido Aprista Peruano, ante el primer Congreso Nacional del Partido Aprista Peruano, ¿no? Haya de la Torre dirá lo siguiente: la democracia de izquierda, es el subtítulo de su discurso. El aprismo es un partido democrático de izquierda. Considera la democracia como una función tanto política como social. Vale decir, otorga a la concepción democrática un contenido funcional.
La democracia pura, liberal, exclusivamente política, es la que caracteriza a los estados en los que solamente se vela por la igualdad nominal de los hombres ante la ley, movidos por un gaseoso ideal de la libertad individual y nacional. El aprismo, y esta es su esencial diferenciación de los viejos partidos y de las totalitarias y dictatoriales internacionales comunistas y fascistas, considera la libertad del hombre como ciudadano y como trabajador, inseparable de la justicia social. Por tanto, su concepto de una libre democracia es inherente a una democracia económica. Y decía, ¿no? ¿Y qué es la democracia económica? Es la que considera no solamente al hombre como miembro de un Estado representativo que se gobierna por decisión de las mayorías ciudadanas, sino también la que considera como fundamentales entre los derechos y deberes de esas mayorías los que corresponde a la dimensión económica. De aquí que el aprismo considere que en un país como el nuestro, una verdadera democracia cuyo objetivo sea lograr la justicia con libertad, es inseparable de una concepción política estrechamente vinculada a su economía. Y esta es, a su vez, indesligable de las funciones que integran el proceso de desenvolvimiento social de un pueblo. La democracia de izquierda, escuchen, la democracia de izquierda en nuestra América se nutre en una tradición de libertad inspirada en los ideales de las revoluciones norteamericanas y francesas. Bueno, eso es lo que Haya de la Torre establece en ese mensaje en el primer congreso del APRA, ¿no es cierto? Pero no es solamente eso. Haya de la Torre, ¿no es cierto?, en la página 78 y 79 de este mismo volumen, en la Plaza de Hacho, en el discurso del programa del 23 de agosto de 1931, va a decir lo siguiente, ¿no? Va a decir lo siguiente. Lo que el aprismo exige. Este es un detalle que me hizo notar mi gran compañero y querido amigo Carlos Roca Cáceres, ¿no? Cuando yo más o menos estaba auscultando, averiguando, ¿no es cierto? Porque, claro, uno no se acuerda pues de todos los discursos de Haya de la Torre, ¿no? Pero sí de la esencia, ¿no es cierto?, del mensaje central que él pudo haber dicho. Parece que ha regresado, ¿no? Ojalá. No tengo... Ojalá les esté llegando bien, queridos compañeros. Ojalá les esté llegando bien. Bueno, entonces, ¿qué cosa dijo Haya de la Torre, ¿no es cierto?, en ese discurso del 23 de agosto de 1931, ¿no es cierto? Lo que el aprismo exige. Lo que sí el aprismo exige de sus miembros es honestidad, sinceridad y firme propósito de sacrificio. Nosotros no somos una fuerza política para repartir puestos públicos. Nosotros no somos una fuerza política que haga falsas promesas. Nosotros estamos lejos de la demagogia. Nosotros queremos exigirle al pueblo sus deberes de esta hora. Queremos decirle que hay que rescatar lo perdido moral y materialmente para la nación y que son las fuerzas que hasta hoy han permanecido alejadas de la vida política de la República. Lo que hay de más puro, de más fuerte, de mayoritario en la vida nacional, las que deben incorporarse a cumplir esta tarea. Pero nosotros somos y seremos fuerza de izquierda. Te lo repito. Pero nosotros somos y seremos fuerza de izquierda. La derecha ha fracasado. Yo me he sentido un poco preocupado en algún momento porque vi que algunos buenos compañeros, seguro también pues con buena intención, yo no voy a decir que lo hacen con mala intención, ¿no?, quieren de alguna manera hacer ver que la izquierda en este país está reservado solo para esos grupos comunistas, ¿no? Quizás sea pues la izquierda comunista, que yo no la considero así, ¿eh? Esos grupos siempre han estado al servicio de las dictaduras, esos grupos siempre han sido lacayos de los dictadores, esos grupos siempre han vivido del oro ruso en algún momento,
luego pasaron a ser colonia de los chinos. Esos grupos nunca han tenido una constante como lo tuvo siempre el APRA, ¿no? Nosotros representamos la expresión social de este país, a las clases explotadas, a las clases productoras. Por eso somos la izquierda, porque los representamos a los más desposeídos, a los más necesitados, porque confluimos en una expresión social, en ese frente único de trabajadores manuales e intelectuales. Y por eso Aya de la Torre decía y repetía siempre, ¿no? Pero nosotros somos y seremos fuerza de izquierda. La derecha ha fracasado. Pero nosotros somos y seremos fuerza de izquierda. La derecha ha fracasado. Y ahí vino pues un estruendoso aplauso en la Plaza de Hacho, ¿no? Ese día, que fue el 23 de agosto de 1931. Está en la página 79 del quinto tomo de las obras completas de Aya de la Torre. Vamos nosotros a demostrar, continúa Aya de la Torre, vamos nosotros a demostrar que la izquierda puede gobernar al país. Vamos a demostrar también que nuestra fuerza no va a extremismos inútiles. Aquellos que nos llamaron fuerza disolvente se han equivocado, porque el aprismo es en sí un organismo perfectamente sistematizado y disciplinado que marcha con los pies sobre la arena mirando muy de cerca nuestra realidad. Creo que más claro no puede ser, ¿no? Más claro no puede ser. En el discurso del 12 de noviembre de 1933, en la página 158 y 159, igual en este quinto tomo, Aya de la Torre dice y agrega también, ¿no es cierto? Dice, no se mistifique pues la posición del partido, no se mistifique tampoco su línea ideológica. El partido crea, niega y afirma. Es el producto de nuestras contradicciones históricas, económicas y sociales. Y esto no es para alarmarse. Y escuchen, queridos compañeros, y esto no es para alarmarse. Más garantía hay en un partido de izquierda con doctrina, que es el nuestro, e ideología definidas y conocimiento, que en una tiranía de derecha que no tiene ni programa ni doctrina y que recurre a las formas más primitivas de la barbarie. ¿No? Y se lo voy a repetir. Y esto no es para alarmarse. Más garantía hay en un partido de izquierda con doctrina e ideología definida y conocidas, que en una tiranía de derecha que no tiene ni programa ni doctrina y que recurre a las formas más primitivas de la barbarie. Clarísimo. Por eso somos un partido de izquierda. Porque representamos la expresión de la sociedad explotada. Y eso en el tiempo se ha mantenido. Se ha mantenido, ¿no es cierto? Y como en el cuarto tomo, por ejemplo, en el Antiimperialismo y el APRA, que se publicó, como ustedes saben, en 1936, la primera edición, él va a decir lo siguiente en la página 116. Sobre este mismo tema, estas lecturas nos sirven para que ustedes vean que Aya de la Torre tuvo una continuidad, ¿no es cierto?, en su mensaje, en lo que él escribía, en lo que él hablaba. Era una cuestión que siempre lo repetía para hacer ver que este movimiento era la expresión de la izquierda en este continente, en este país. Por eso él lo llamó, de alguna manera, en algún momento, el APRA la nueva izquierda, ¿no? Porque representaba esa expresión de la integración política, ¿no es cierto?, y económica de la América Latina, ¿no? Y entonces en la página 116, en el Antiimperialismo y el APRA, en el capítulo cuarto, el APRA como un solo partido, ¿no es cierto?, y no es que yo me quiera refugiar en lo que escribe y lo que dice Aya de la Torre en ese tiempo. Vamos a avanzar y les voy a demostrar también por qué el APRA hoy, en estas circunstancias, en esta coyuntura, es la expresión de una izquierda contestataria. Por qué el APRA hoy debe ser una expresión del movimiento popular.
Entre este izquierdismo excesivamente cerrado y aquel otro tan ilimitadamente abierto, la realidad impone un izquierdismo de inspiración y método realista, coherente con los problemas de Indoamérica, a la concepción local o de nacionalismo chico de los partidos aislados en cada república, cuya antítesis es la proyección mundial de los partidos internacionales. El aprismo plantea como síntesis la acción continental o indoamericana. Ella eleva a primera categoría política la lucha contra el imperialismo que, como hemos de verlo, enseguida no puede ni limitarse a cada país aisladamente ni confundirse con la lucha mundial, ¿no? Y aquí está, clarísimo, clarísimo, en este volumen cuarto, en la página 116, ¿no es cierto?, el APRA como un solo partido del antiimperialismo y el APRA. Bueno, pero pasado el tiempo, pasados los años, no se olviden, hay 30 años de aprismo que escribió Haya de la Torre en 1954, donde ratifica los principios aurorales del APRA y donde además hace un examen, una evaluación del APRA en los 30 años, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice Haya de la Torre cuando, digamos, ya está en el atardecer de su vida, ¿no?, que son los años 70 aproximadamente? Él va a ratificar esos principios, él va a ratificar esos conceptos, él va a ratificar esas ideas, ¿no? Entonces vamos a ir a la página 223 de este libro, cuya edición está lista. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a publicarlo, ¿no? Y en la página 223, ¿no es cierto?, Haya de la Torre escribió en diciembre de 1975. ¿Por qué José Ingenieros y Alfredo Palacios llamaron al APRA la nueva izquierda? Claro, se remonta a los años 20, de estos personajes llamaron al APRA en ese tiempo la nueva izquierda, pero él más o menos va narrando el por qué, dando las razones, ¿no es cierto? Y dice, ¿por qué el aprismo es la nueva izquierda? Escribe ahí a la Torre, ¿no? La primera tesis del APRA de trascendencia mundial es la que enfrenta al postulado de Lenin. El imperialismo es la etapa superior o última del capitalismo. Este otro enunciado que presenté en el primer Congreso Antiimperialista Mundial realizado en Bruselas en febrero de 1927. El imperialismo es la etapa superior o última del capitalismo, pero solo en los países donde el capitalismo ha alcanzado su máximo desarrollo, porque es la inferior o primera etapa en los países donde la producción capitalista industrial se inicia y está un poco desarrollada. Aquí está resumida, ¿no es cierto?, las razones por las cuales Haya de la Torre establece que el APRA es un partido integracionista, pero al mismo tiempo un partido de izquierda, ¿no? Y más adelante, en la página 247, ¿no es cierto?, y en la página 248, Haya de la Torre vuelve y escribe en julio de 1972 un artículo que se llama ¿Por qué el APRA es izquierda integracionista? Repito, ¿por qué el APRA es izquierda integracionista? ¿Y cuántos años ya tenía Víctor Raúl? ¿Cuántos años ya él había transitado en la vida política, en la vida partidaria, y estaba convencido, ¿no es cierto?, tenía la firme voluntad, la firme decisión de saber que su partido, que su movimiento era un movimiento de izquierda, ¿no? Y entonces, yo no les voy a leer pues ya todo el artículo, ¿no? Pero a los más avisados, o a los más acuciosos, mejor dicho, pueden ubicarlo en este libro que se llama 130 artículos y una sola idea sobre el APRA, ¿no? Creo que es importante todo esto porque de alguna manera así resaltamos el por qué el APRA es un partido de izquierda y por qué recoge una realidad económica y social de nuestras naciones, por qué este aprismo fue capaz de unir, ¿no es cierto?, a estas clases sociales explotadas y convertirlas en el frente único de trabajadores manuales e intelectuales. Por ahí hemos escuchado también decir que el APRA es un partido socialdemócrata, ¿no? Muchas veces. Muchos lo repiten, inclusive en el propio partido, ¿no? Y creo que ahí cometemos
una garrafal equivocación, ¿no? El APRA no es un partido socialdemócrata. El APRA es un movimiento autóctono que nació en la América Latina, que emergió, ¿no es cierto?, de su realidad económica y social, que puso sus banderas de redención de nuestras naciones con la integración política y económica de la América Latina. La socialdemocracia es un fenómeno europeo. La socialdemocracia responde a la Segunda Internacional, que se fundó aproximadamente, si mal no recuerdo, en 1889. ¿No es cierto? Y Lenin en 1918, 1919 aproximadamente va a fundar la Tercera Internacional como respuesta a la socialdemocracia, como respuesta a la Segunda Internacional. Ya inclusive hay un libro, ¿no es cierto?, de Lenin contra Kautsky, contra Carlos Kautsky. Yaya de la Torre escribirá, y acá está en este libro, ¿no es cierto?, un artículo que se llama ¿El renegado Kautsky tuvo razón? ¿Cuál era la diferencia de la Segunda Internacional con la Tercera Internacional que va a surgir en Rusia y que va a mantener una férrea disciplina de su movimiento en todo el mundo, organizando a los partidos comunistas, ¿no es cierto?, y estableciendo como línea que deben de tener a una sola clase social, que de alguna manera también tuvo repercusión en el Perú, ¿no es cierto?, en 1928-29 con la disputa que hubo con Mariátegui, ¿no? Y sobre todo cuando este personaje como Eudosio Rabines tuvo influencia y tuvo presencia, ¿no es cierto? Esa es otra historia, que ya en algún momento también lo hemos comentado. Pero ¿cuál era la esencia especialmente de la socialdemocracia en Europa, ¿no? Fundamentalmente decir que se podía establecer el socialismo, ¿no es cierto?, en base a la democracia, ¿no? Inclusive Kautsky había tomado de Engels una nota por ahí indicando que la revolución socialista podía estar en el sufragio, Y esa fue un poco la bandera, en este caso, de la Segunda Internacional de los partidos socialdemócratas, ¿no es cierto?, que dijeron que el socialismo, la revolución, podía hacerse también a través de la democracia. El APRA nunca fue parte de la socialdemocracia mientras vivió Aya de la Torre, nunca. Siempre Aya de la Torre mantuvo esa independencia, ¿no?, esa distancia ideológica, de saludar obviamente a esta socialdemocracia que respetaba naturalmente el sufragio, que respetaba obviamente la democracia, que respetaba obviamente la libertad, pero nunca accedió a que el aprismo como movimiento pudiera adscribirse, pudiera ser parte de la socialdemocracia. Si ustedes leen su discurso, por ejemplo, de Aya de la Torre en 1976, verán cómo él saluda a la socialdemocracia, ¿no?, desde su punto de vista de un continente de Indoamérica, ¿no? No te me vayas, ¿qué pasa? Bueno, no sé si estamos bien. Ojalá, queridos compañeros, nos trae un poco pues de esta contingencia, nos crea algún problema. Creo que se ha paralizado otra vez, Dios mío. Bueno, ahí dice en vivo. Bueno, entonces, nunca fuimos parte de la socialdemocracia. Recién después que murió Aya de la Torre, y creo que ya en los últimos tiempos, el APRA se adscribió, se inscribió, se afilió a la socialdemocracia. Yo no sé si es que Aya de la Torre volviera a resucitar, no sé si la mantendría inscrita en la socialdemocracia. Siempre Aya de la Torre propuso, dijo, y así fue, que el APRA tenía que ser un partido observador de la socialdemocracia. Lo veía con buenos ojos, era muy amigo, no se olviden de Willy Brandt, ¿no es cierto?, de Mario Suárez, ¿no?, del mismo Felipe González. Hay una foto muy expresiva, por ejemplo, en Caracas, donde está Felipe González, donde está Rómulo Betancourt, ¿no?, donde está Carlos Andrés Pérez, el presidente de Venezuela en ese momento, y donde está Aya de la Torre, ¿no? Pero él siempre mantuvo esa distancia, ¿no?, esa cuestión de autonomía en su ideología, en sus principios, ¿no? Por eso
Es importante definir eso. Cuando nosotros escuchamos decir, el APRA es un movimiento socialdemócrata, no lo es. El APRA es el APRA. El APRA es la izquierda latinoamericana. El APRA es un movimiento autónomo. Somos apristas, no socialdemócratas. Y creo que eso es bueno, ¿no es cierto?, poder decirlo, ¿no? Hay varios artículos, veo que la hora ha avanzado bastante rápido, ¿no es cierto?, que yo les hubiera querido leer, ¿no? Pero finalmente, ¿no es cierto?, el aprismo no es pues una idea congelada, ni mucho menos, ¿no es cierto? El mundo ha caminado por distintas vertientes, ¿no es cierto? El mundo ha avanzado en su economía, en su crecimiento, por distintas vertientes. Y entonces, ¿cómo es que el aprismo podía quedarse quieto, ¿no? Podía quedarse quieto. No encuentro el texto, ¿no es cierto? Que sí lo apunté, pero que me parece importantísimo, porque creo que es fundamental, y vamos a entrar un poquito, aquí está, ¿no es cierto? Porque creo que es bueno leerlo, y inclusive en sus obras completas el presidente Alan García lo menciona en un gorro muy importante, ¿no? Y Aya de la Torre dice, ¿no?, el aprismo no es un dogmatismo cerrado y arbitrario, sino una línea de acción hacia el infinito. Aya de la Torre, Carta a los prisioneros apristas, está en el tomo 7, página 205, ¿no? Pero nosotros representamos a las clases explotadas, al frente único de trabajadores manuales e intelectuales, pero el mundo ha avanzado. El mundo se ha desarrollado, la economía ha crecido y eso naturalmente ha variado también la composición social, ¿no es así? Hay una nueva clase que emerge, que surge, a la cual hay que incorporar a este movimiento, ¿no es cierto?, antiimperialista, a este movimiento de clases productoras, ¿no es cierto? No se olviden que en los años 30, pues Lima tenía 300.000 habitantes. No se olviden que cuando se hace la reforma universitaria en 1919 había, ¿no es cierto?, 1.200 estudiantes. Y entonces no era un número pues apreciable como existe hoy día, ¿no? Quizás eso sea solamente parte de una facultad en alguna universidad, ¿no? Y como el APRA no es un movimiento estático y está evoluciona la economía en el mundo, creo que es bueno, queridos compañeros, y aquí quiero entrelazar, ¿no es cierto?, ese pensamiento magistral de Aya de la Torre con algo que creo que es importante y fundamental, porque de alguna manera coge, ¿no es cierto?, de una forma bastante importante esa ligazón con lo que podría y debe ser el APRA de hoy, ¿no? Y por eso quiero leer algo que a mí me parece importantísimo y que está en el tomo 6 del libro de las obras completas del presidente Alan García. Y está en la página 111, ¿no? En el libro que se llama Modernidad y Política en el siglo XXI, cuya primera edición yo lo edité, con mi editora Matices. Bueno, ahora está en las obras completas. ¿Qué cosa plantea el presidente Alan García en este mundo en el cual la economía ha evolucionado, las clases sociales también han crecido de una manera extraordinaria, ¿no es cierto?, donde ya no solo existe pues la clase campesina, la clase obrera, la clase media, sino que se ha incorporado también a nuestra economía una fuerza social muy importante, ¿no? Hoy creo que te fuiste. Creo que se fue. A ver, permítanme, no sé si estamos en vivo. Quiero ver el sistema. Lamentablemente, no sé si estamos en vivo. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, vamos a avanzar. El presidente Alan García, ¿no es cierto?, en la página 111... En este libro, Modernidad y Política en el siglo XXI, que está en el 6 tomo de sus obras completas, dice, ¿no? Pero seguir la lógica del movimiento social ocurrido en los últimos 40 años en el Perú
obliga a recomponer ese bloque histórico Frente Único. En primer lugar, debe integrarse a él, como la clase social predominante de hoy, al subempleo estructural, los ambulantes, los microempresarios, los informales, que suman el 60% de la población económicamente activa. Un tema que obviamente a nosotros nos obliga a una reflexión. Y naturalmente, no podemos nosotros negar lo que ocurre en la sociedad, lo que existe en la sociedad. Nuestra economía está basada fundamentalmente en el 70% de la existencia de la informalidad. Y eso es lo que se llama la clase emergente, ¿no? Los pequeños empresarios, los que han hecho posible tener su propia economía, que son una gran mayoría hoy en la economía. Y entonces la pregunta es, ¿el APRA los debe integrar? ¿El APRA los debe integrar a su movimiento? ¿Debe ser parte de este frente único de clases explotadas? Bueno, clases explotadas ya entre comillas, porque ellos son empresarios, pequeños empresarios, que quizá tengan otro tipo de visión, que quizá tengan otro tipo de comportamiento inclusive. Es una realidad distinta y diferente. Pero nuestro compromiso tiene que ser estar al lado de ellos en una circunstancia como esta, y muy bien lo dice nuestro compañero Alan García, y está aquí en el tomo 6, ¿no es cierto?, en el libro Modernidad y Política en el siglo XXI, que hay que recogerlo. Y como muy bien lo repite y lo dice Aya de la Torre, ¿no es cierto?, y lo hemos leído ya, el APRA no es un dogma, ¿no es cierto? El APRA no es un dogma, y en circunstancias de hoy, en una coyuntura de hoy, donde la sociedad, la economía tiene este componente nuevo, nosotros en lo que es la nueva expresión del Frente Único de Trabajadores Intelectuales, y agregar e incorporar, ¿no es cierto?, a la informalidad como expresión social, que están ahí, Son, como ustedes saben, los que menos hoy han recibido apoyo y ayuda de este gobierno en circunstancias estas, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Y eso es lo que obviamente hace que el aprismo enfrente una circunstancia como esta, ¿no? Una circunstancia levantando las banderas de la integración, las banderas de único, incorporando clase, ¿no es cierto?, al frente social, al frente único, representantes de la izquierda aquí en el Perú. Tatuaremos con sangre en la historia nuestra huella pujante y triunfal, que dará a los que luchen mañana digno ejemplo de acción contra el mal.